Hola, buen día. Bienvenidos de nuevo a este pequeño segmento de Historia Universal Contemporánea. Prende el foco, construyendo ideas a partir de la historia. Hoy vamos a revisar la guía número 3 que le corresponde al tema o al proceso histórico de los regímenes totalitarios. Bien, recordemos que la historia nos va a dar siempre detalles, momentos específicos, o sea, una nueva pista abre la posibilidad de comprender muchos procesos a lo largo de la historia y en varios momentos del mundo, ¿sí? Tenemos también ahí pues la invitación para ver diferentes fuentes, ¿no? Las fuentes de la historia son diversas. Por ejemplo, cuando vemos los videos en YouTube, pues a final de cuentas son informativos, nos sirven para entender de manera analítica o relacionarnos con los procesos de la historia, así que son importantes. Sin embargo, cuando tú lees un libro, registras en tu memoria la información, o sea que un libro todavía es mucho más fuerte que la información que puedas encontrar tú en los videos. Recuerda que los videos te dan esa posibilidad de comprensión de los procesos históricos, pero ya tú eliges cuál es el punto que te gusta, buscas una información específica y cuando tú estás leyendo los libros la información se queda mucho más registrada en tu memoria, ¿sí? Y eso te permite darle como un peso, es como tener esas armas que te van a servir a ti para el análisis de la realidad social. Bien, entonces, hablemos entonces de los regímenes totalitarios, ¿sí? Ok, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo podemos comprender nosotros el régimen totalitario? Hagan de cuenta que el proceso en el que estamos es el antes de la Segunda Guerra Mundial. Iniciando en 1900 tuvimos una época imperialista, o sea que los países estaban buscando la manera de expandirse, de tener mayor territorio, se empiezan a robar territorios en todo el mundo y por eso se da la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. 4 años donde se van a estar peleando las naciones y se van a destruir los países completos con tal de tener mayor extensión de territorio. ¿Qué implica tener mayor territorio? Pues explotar las materias primas, ¿sí? Y eso pues enriquece las naciones. Bueno, entonces, después de la Primera Guerra Mundial, entonces se da esta crisis económica mundial que afecta a todos los países y se dan cuenta que pues sus ganas de tener mayor territorio los afecta terriblemente. Entonces, bueno, se da este periodo entre guerras y aquí es justo cuando nacen los regímenes totalitarios. Hagan de cuenta que de alguna forma se esperaba un gran conflicto, una nueva oportunidad de poder tener mayor territorio y entonces se da como una especie de juegos del hambre, ¿no? Los países se empiezan a preparar y buscan la manera, se da una competencia para ver quién tiene su mejor política, quién quién rescata a las naciones de la economía, ¿sí? ¿Qué país va a ser el que va a dar la mejor política? ¿Qué país es el que le va a dar mejor economía a sus países? ¿Qué país se vuelve más fuerte? Y entonces buscan a elementos para poder competir y decir, bueno, yo soy la mejor nación porque tengo a la mejor gente, ¿no? O tengo una mejor raza. O yo soy el mejor porque tengo mejor dominio militar. Mis armas son más fuertes y con esto yo puedo vencer a cualquiera. Entonces, yo soy mejor porque tengo mejor una mejor nación que se respalda en sus antecesores, ¿no? En su historia antigua, ¿no? Y que tiene mayor fuerza. Entonces es un ego exacerbado, o sea, demasiado exagerado, y esto es lo que hace que las naciones empiecen a generar conflicto y empiecen a chocar, ¿no? Y en su búsqueda por estar haciendo más grande, pues bueno, se da estos regímenes totalitarios, ¿no? O la construcción de políticas de país con respaldos ya sea militares, ideológicos, que es lo que vamos a ver.
Bien, entonces ¿cuáles son los antecedentes, no? Primero, pues está la crisis económica mundial que se da en 1929, o bueno, en este periodo entre guerras. Veníamos del desarrollo industrial y su egocentrismo. Por ejemplo, teníamos, pues primero nos movíamos con la agricultura y luego se da este desarrollo industrial. Primero movidos todos por el carbón, esta fuerza esta generación de energía a partir del carbón. Después viene lo eléctrico y se empiezan a desarrollar otro tipo de máquinas, ¿no? Entonces se construye un montonal de industrias y entonces pues bueno, esto nos lleva a una modernidad que a final de cuentas va a elevar el ego de las personas, ¿no? O sea, somos capaces de construir las industrias, somos capaces de agilizar los alimentos, ¿no? Entonces podemos nutrir o podemos crear muchas cosas para los ciudadanos. Entonces se da un crecimiento de todas las naciones y bueno, entonces en este ego pues se sienten superhéroes, ¿no? Y bueno, por ahí hay varias filosofías que se van dando tanto en Alemania, en Austria, en Francia, en Italia, y entonces en el centro de Europa y empiezan a desarrollarse muchas ideas y les digo, o sea, este conflicto de a ver quién es el que tiene su mejor capacidad de mando en los países. Bien, hay estratos sociales favorecidos, obviamente está la parte intelectual, la parte burguesa, que van a ser los que van a empezar a desarrollar esta industria, generan riqueza y se empiezan a separar esta división de clases, ¿no? Entonces, pero crece el proletariado, crece la población social baja y bueno, pues se dan estratos muy desfavorecidos, ¿no? Están las innovaciones políticas, ahí se está analizando qué es en sí el capitalismo. Pasamos de la monarquía, nos vamos al capitalismo. Se dan estas ideas bastante fuertes que van a ser el socialismo y el comunismo. ¿Sí? Estas ideas buscan tener como una equidad en cuanto a los beneficios sociales. Sin embargo, creo que nunca se logran alcanzar del todo, ¿no? Incluso primero está el socialismo y busca llegar al comunismo a otro nivel, ¿no? Sin embargo, aunque se habla mucho de estas políticas, el socialismo, el comunismo nunca logra sostenerse. ¿Sí? Nunca se ha podido lograr una estabilidad o un equilibrio social donde todas las clases sociales estén de manera equitativa, que puedan tener los beneficios y las mismas oportunidades. Entonces es una lucha constante y pues bueno, son ideas que se van desarrollando. Un régimen totalitario, una de las cosas va a ser el nacionalismo. El nacionalismo es esta efervescencia por enriquecer los valores de la nación, por hacerse fuertes y se da en todos los países, incluso aquí en México la exaltación del nacionalismo está en el himno nacional, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, por ahí hay una parte donde dice maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo y pues bueno, después nos dicen que en cada ciudadano hay un soldado y ese soldado se va a levantar para defender esta patria, ¿no? Y bueno, está ahí por los tiempos de Santana y bueno, el nacionalismo siempre se ha desarrollado para poder tener este convencimiento de la población para defender sus tierras, ¿no? Y entonces en este momento se va a dar de una manera más exagerada, ¿no? Entonces, ¿qué es el totalitarismo? El totalitarismo es el dominio total y absoluto, control de la ciudadanía a partir de lo que lee, lo que escucha, ¿sí? El control de lo intelectual, los libros, el arte, de un control a partir de lo militar, incluso hasta la natalidad, ¿no? O la demografía social. Entonces, el totalitarismo es eso, un gobierno total, un dominio que va a controlar todos los aspectos sociales de una nación. Bien, entonces, de los antecedentes, vamos a hablar de los regímenes totalitarios, entre ellos está el fascismo, el franquismo, nazismo, estalinismo y militarismo japonés.
Sí, y bueno, algunas de estas características generales son que tienen un solo líder, un solo partido político, propaganda, represión social, ejércitos poderosos y un nacionalismo, que es de lo que veníamos hablando. Y bueno, ahorita que vayamos hablando de estos 5 regímenes totalitarios, vamos a estar hablando de este tipo de características y más o menos cómo lo van desarrollando. Sin embargo, estos son parecidos, o sea, las variaciones son en pequeños detalles, sin embargo, todas son de manera constante. Y les digo, todos los países se estaban preparando porque trataban de alguna forma de defenderse y estar listos para cualquier ataque de otra nación. Esto a final de cuentas va a generar una gran guerra mundial, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces es esa antesala de este gran conflicto que vamos a ver después, ¿no? Bien, entonces tenemos por aquí el fascismo. El fascismo va a ser dirigido por el Benito Mussolini, y la idea fundamental es que el Estado es superior al individuo, o sea que aquí el Estado va a ser el que va a dominar. El fascismo liderado por Benito Mussolini, que va a ser una persona bastante carismática, bastante con mayor influencia. De hecho, el fascismo va a empezar a desarrollarse pues en Italia y va a influenciar a Alemania, a Japón. Benito Mussolini va a tener esta relación con estos países y va a ser como un líder carismático, que a final de cuentas va a retomar estas ideas que se iban gestando tanto en Francia, en Austria, en Alemania, y entonces va a construir ya una política. Se puede decir que es el primero que se lanza a tener un gobierno de carácter totalitario. En este caso va a ser el fascismo. Francisco Franco es el líder que va a desarrollar pues el Francisco en España. ¿Cómo surge? Bueno, previamente se da lo que es la Guerra Civil Española, y va a ser como el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. A veces no se habla tanto de la Guerra Civil Española y del franquismo porque es complicado de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de España se empiezan a dar estas facciones que están en completo conflicto. Están los socialistas, los comunistas, están los capitalistas, anarquistas. Se empieza a dar una guerra interna entre ellos mismos. Y bueno, ¿qué hacen las demás potencias? Simplemente no participan. Solamente los observan, están viendo cómo se están destruyendo, pero sí utilizan el mismo conflicto para probar armamento ruso, armamento alemán, armamento italiano, y pues de alguna forma están probando o aprovechan esta guerra civil española y el movimiento. Sin embargo, cuando está Francisco Franco en el poder, no participa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se mantiene al margen, está en un primer momento aliado con Alemania y después se va a aliar con Estados Unidos, y Estados Unidos lo va a estar apoyando porque queda aislado. Cuando se empieza este conflicto, queda aislada España, y entonces ya después hacen este convenio con Estados Unidos, donde se le va a estar apoyando económicamente a Alemania y el nazismo. Que ahí, ¿qué les puedo decir? Muchísimas cosas, ¿no? Está plagado de información de cómo es que Adolfo Hitler llega al poder y cómo se extiende. ¿Qué podemos hablar? Bueno, aquí lo importante por ejemplo, de revisar los líderes. En este caso, Adolfo Hitler se va así como en Benito Mussolini tenía el Estado por encima del individuo. En Alemania la diferencia es que va a estar el Führer, que va a ser el líder de la nación, en este caso Adolfo Hitler, sobre el individuo. Entonces aquí es importante ver cómo los líderes de los países, a partir de su capacidad intelectual, psicológica, es que dominan a un país. O sea, sí es importante saber quién es el líder de una nación, cuál es su capacidad moral, cuál es su capacidad ética, intelectual, psicológica, su capacidad económica. O sea, lo importante de revisar los regímenes totalitarios es quiénes son las cabezas.
¿Quiénes son los líderes? Porque a partir de su psicología, a partir de su capacidad, su resistencia física, es como van a estar dominando a las naciones. En este caso, Adolfo Hitler fue un extremista, llevó el régimen totalitario a los niveles más grandes, ¿no? Uno de los problemas que va a tener Adolfo Hitler es que se va a enfocar más en la milicia. Va a estar enfocado entre el mayor armamento, mayor capacidad militar, es más fuerte el Estado. Y como es más fuerte el Estado, pues puede dominar. Sus ideas de expansión van a generar un conflicto después en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, vamos a hablarlo con más detalle. Pero en este caso, ahí vemos las características del régimen totalitario, ¿no? Una persona que domina todo el país, le pone prioridad al armamento, más allá que la comida. Entonces, por eso es que después no van a estar funcionando, ¿no? Va a tener muchos líderes, empresarios dentro de su militancia. Bueno, hablan del nacionalsocialismo. O sea, se podría decir que supuestamente va a implementar el socialismo, pero no va a ser así. O sea, el socialismo tiene otras características, ¿no? Otra búsqueda de equidad social, pero en este caso, en Alemania no va a ser así, ¿no? Bien, vamos con la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Específicamente vamos a hablar del estalinismo. Recuerden que hubo un conflicto entre dos líderes importantes, Trotsky y Stalin. Trotsky, al ver la influencia que estaban teniendo los socialistas en el mundo, él buscaba poder aliarse con los demás países y poder fortalecer este régimen socialista. Sin embargo, Stalin decía, no, primero tenemos que trabajar dentro de nuestro país y tenemos que reforzarlo, hacerlo fuerte. Y ya que esté fuerte, entonces ayudamos a los demás. Entonces, bueno, van a tener diferencias. Stalin va pues ahora sí que a correr del país a Trotsky. Y Trotsky, pues en esta relación internacional que tenía con otros países, y es el que a final de cuentas, al estar criticando a Stalin sobre su política interna de Rusia, a final de cuentas empieza a difundir la fuerza socialista en otros países, ¿no? Va a estar en varios, va a terminar aquí en México. En México va a ser recibido, se va a quedar en casa con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Incluso aquí en México tratan de asesinarlo. Van a balacear toda su casa. Afortunadamente sobrevive, pero llega en otro momento cuando hay un infiltrado ahí en su casa, un amigo ruso, que a final de cuentas termina dándole un martillazo en la cabeza y lo termina asesinando, ¿no? Entonces es la muerte de Trotsky. Entonces Stalin se queda en el poder. Stalin hace esta dictadura, este régimen totalitario militar, donde hay mucha pérdida de la libertad, ¿no? A final de cuentas, aunque hay crecimiento, hay una exaltación sobre los héroes o los líderes. Vamos a ver como una característica general muchas estatuas, mucha propaganda, mucha publicidad sobre este tipo de gobierno que los hace ver como superhéroes, ¿no? Como salvadores de la nación. Y pues bueno, lo exaltan a un nivel de dioses, ¿no? Hacen monumentos gigantescos para que pues se les sea adorado, ¿no? Pero al final de cuentas es porque tienen a la población controlada. Entonces, pues bueno, todos los tipos de gobiernos tienen pros y contras. Aquí creo que a estas alturas no podemos decir que ni el capitalismo da el equilibrio social, ni el socialismo, ni el comunismo. De hecho, el comunismo nadie ha llegado, o sea, es una utopía. O sea, se podría decir que para llegar al comunismo todas las personas tendríamos que estar intelectualmente convencidas del apoyo mutuo, de la importancia de ayudarnos unos a otros. Pero eso, pues la verdad es muy difícil. Si no, pues revísenlo ahorita en la pandemia, ¿no? Los excesos que se dan, la falta de inconsciencia, la sociedad requiere mayor conciencia social, ¿sí? Mayor conciencia de comunidad. Así que, pero bueno,
Actualmente con estos medios de comunicación pues estamos más interconectados, hay algunas cuestiones, también están estas políticas conspirativas, pero pues sí, hay un nuevo orden mundial, hay una búsqueda de poder conectar a todo el mundo, ¿con qué fines? ¿Con qué beneficios? ¿Quién sabe? Pero ninguno de los ninguno de los modelos políticos ha dado un equilibrio social. ¿Sí? Ninguno, siempre hay gente explotadora y pues es el dominio del hombre por el hombre. ¿Sí? A lo mejor es una gran verdad que no queremos reconocer, pero bueno, sigamos buscando intelectualmente maneras para poder estar más justos. Bueno, es algo que podemos nosotros aprender a partir de los regímenes totalitarios, ¿no? Y cómo las naciones han buscado dominar. Bien, está también el militarismo japonés. El militarismo va a entrar dentro del periodo del emperador Hirohito. ¿Sí? Es el número 124 de los emperadores. Van a tener un conflicto con Rusia, con China. De hecho, con China van a tomar el territorio de Manchuria, van a imponer un nuevo espacio que es de Manchukuo. Y se va a dar un conflicto ahí, ¿no? A final de cuentas, Gran Bretaña, Estados Unidos no van a querer intervenir en los conflictos con Japón, no quieren pelear con Japón porque es un espacio, está cerca de un espacio comercial, específicamente China, ¿no? A Japón no le permiten, curiosamente, estar dentro de la Sociedad de Naciones, la primera Sociedad de Naciones que se da después de la Primera Guerra Mundial, y son algunos aspectos, algunos de estos son aspectos raciales, ¿no? Y entonces se le deja a un lado y pues bueno, como no lo están dando esta oportunidad de crecimiento, busca aliarse y tiene simpatías pues también con Benito Mussolini, y entonces implementan un gobierno totalitario, que era la novedad. Y en este caso, por ejemplo, el emperador Hirohito era un joven, o sea, realmente apenas estaba tomando su cargo como emperador, entonces va a tener unas ideas un poco más frescas, y se va a tener este convenio con el régimen militar y bueno, permite que se dé este militarismo japonés, ¿no? Que a final de cuentas se va a sostener y bueno, con todo lo que implica un gobierno militar, entonces va a comandar un país a partir de la disciplina militar y eso se busca le llaman democratización de las cosas, pero es una estandarización, todos por igual. Sin embargo, pues bueno, no todos somos iguales, entonces hay una aberración por la diversidad, por lo diferente. Bien, a manera de conclusión y para terminar este tema sobre los regímenes totalitarios, aquí hay algunas características importantes que podemos rescatar en estos ejemplos de régimen totalitario. Entre ellos surge el miedo a través de la frustración económica. Como venían de una crisis económica, aquella nación que los logre sacar de la miseria y la crisis va a ser al líder que van a seguir, ¿no? Hay un miedo a la diversidad, ¿sí? Se construye una identidad a través del miedo, ¿no? El miedo al otro que es diferente, ¿no? En este caso lo vemos con el nacionalsocialismo y este miedo y terror hacia los judíos, no, hasta esa diferencia. Hay una élite o elitismo. Se busca exaltar a esta burguesía o a esta población selecta. Por eso vamos a ver la ropa. Vas a verlos a todos completamente bien vestidos, a todos los militares correctos, exactos, pulcros, porque todos están buscando demostrar que son la mejor raza o que son el mejor pueblo o que tienen la fuerza superior a cualquiera, ¿no? Y por eso hay un excesivo trabajo y promoción de toda la vestimenta, ¿no? Hay un culto a la tradición del pasado, o sea, retoman sus antecedentes, exaltan el orgullo de los antecesores y esto hace que pues bueno, se construya una identidad nacional y que se sientan honrosos de su nación, que sí está bien, es natural, sin embargo no llevarlo a un nivel donde
tengan una superioridad racial, ¿no? Que fue lo que sucedió ahí con Adolfo Hitler, donde decía que la cultura o la raza aria era la superior, ¿no? Irracionalismo, o sea, hay una flojera intelectual realmente, o sea, muchos de los líderes carecen de capacidad intelectual. De hecho, Adolfo Hitler no se consumó como artista, ¿sí? El que era más osado era Benito Mussolini, ¿no? Que por cierto, el nombre de Benito viene por Benito Juárez, la mamá se lo puso, y pues bueno, eso nos hace ver también el conocimiento sobre los desarrollos culturales que se daban en otros países y la conexión mundial que se daba en aquella época, ¿no? Tanto que se conocía lo de el lema de Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz, y pues bueno, era algo honroso para otras naciones, y entonces pues por eso le ponen a Benito Mussolini, ¿no? Bien, ok. Regresando a lo que estábamos hablando, la irracionalidad, tienen miedo a ideas diferentes. Entonces, como se ponen como autoritarios, ¿sí? Entonces todo lo que esté en contra de lo que diga el líder es irrelevante o no tiene fuerza, ¿no? Bien, se vive para luchar. Hay una necesidad de todo ganarlo a partir de las armas. Es como un gusto, un antojo, era como el desahogo de la población masculina en ese tiempo. Vamos a pelear, vamos a la guerra. Se demostraba la hombría. A lo mejor ahora todos quieren tener un buen carro, todos quieren que sea el carro poderoso y eso, pues bueno, todos en aquel momento querían ir a la guerra y demostrar su capacidad viril, ¿no? Y pues bueno, se daba esta situación, pero pues bueno, los resultados, pues bueno, muchas muertes, ¿no? Muchas familias sin padres, muchos, pues bueno, familias abandonadas, ¿no? Bien, pues bueno, todo se relaciona, ¿no? El machismo, que cultiva también el gusto por las armas. Entre más grande el arma y más poderosa, pues bueno, va a haber mayor fortaleza, ¿no? Entonces les digo, y eso hace una segregación sobre el papel de la mujer. Y vaya, ahora estos temas los podemos comprender bastante bien, ¿no? Pues ahora sí que ningún género es más que el otro. Ahora estamos hablando de la equidad, de la cuestión de la igualdad, de pues, los beneficios para todos, ¿no? El pueblo es una masa con una sola opinión, o sea que en sí todo el pueblo opina, pero es una sola opinión, ¿no? Entonces se ve a toda la sociedad como por igual, ¿no? Y entonces sabemos que no, o sea, México no es igual en todos los lugares. Todos tienen ideas, el contexto determina los pensamientos de los seres humanos, la alimentación determina la forma como se piensa, las actitudes y las energías de la población. O sea, hay muchos factores que hacen que la población en México sea completamente diferente. Entonces, no, o sea, vivimos en el mundo de la diversidad actualmente, ¿no? Bien, y bueno, el poder y el control. A final de cuentas van a estar plagados de este pecado capital, que va a ser el abuso del poder, ¿no? El poder y el control, el quererlo dominar todo. Sí, recuerden, entonces estamos enfocados en el superhombre. Sí, eso me hace recordar a Friedrich Nietzsche, ¿no? Y pues bueno, su filosofía, ¿no? Que está bien, está adecuada, pero no llevarla a otros niveles donde lo máximo, lo supremo es el hombre por sí mismo y por su capacidad, ¿no? Entonces, sí, la humanidad ha demostrado que tiene muchísima riqueza, pero pues más que nada el equilibrio, la equidad, la igualdad, el respeto por la diversidad, la comprensión sobre el otro es importante, ¿no? Para poder llevar una sociedad estable. Bien, hasta aquí con los regímenes totalitarios. Espero hayan tenido algunas ideas nuevas construidas a partir de la historia y que prendan su foco, ¿sí? Que despierten un poco y vean que el mundo está activo, que el mundo está en movimiento y que siempre nos ofrece caminos, siempre nos ofrece oportunidades, salidas para poder seguir adelante y mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestra persona, mejorar nuestra familia, mejorar todos los sentidos de la vida humana.
Gracias a todos por estar entregando sus trabajos, gracias por tomarse el tiempo de revisar este video y pues seguimos en esta comprensión del mundo a partir de la historia. Pues nos vemos en el próximo segmento. Estaremos hablando de los organismos internacionales, sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Gracias y los espero verlos pronto y que estén todos con mucha salud. Hasta pronto.